¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Respiremos. Una vez más, si querés. En este video vamos a reflexionar sobre este cuadro, los 4 estados de ánimo básicos. Para eso vamos primero a reflexionar un poquito acerca de qué mirada tiene el coaching ontológico acerca de lo que es ser humano. Vamos a compartir algunas reflexiones de Rafael Echeverría y espero que les uno de los axiomas de los postulados básicos del coaching tiene que ver con que el coaching ontológico tiene que ver con que el ser humano es un ser lingüístico. Es un ser lingüístico en tanto vive en el lenguaje, y ese lenguaje es nuestra emoción, nuestro cuerpo, nuestro mundo imaginativo, nuestros pensamientos, nuestras palabras. O sea, podríamos como dividir el lenguaje en estos 3 dominios: cuerpo, emoción, palabra y pensamiento. O sea, somos seres humanos y somos seres lingüísticos, vivimos a través del lenguaje, vivimos a través de estos dominios, entendemos la vida a través de estos dominios y tenemos acceso a la misma a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra emocionalidad, a través de nuestra palabra y pensamiento. Y si bien esto, en realidad, en el mundo práctico y material no se divide porque nuestro ser justamente sucede al mismo tiempo, estamos emocionando en el cuerpo y esos pensamientos suceden también con esa corporalidad y esa emocionalidad. O sea, no es que en la práctica se dividen, pero sí podemos distinguirlos porque son diferentes accesos que tenemos a nuestro lenguaje y diferentes maneras de entendernos y experimentamos el mundo a través de él. Y claramente cuando aparece una emocionalidad distinta o una emocionalidad, esa emocionalidad trae un cuerpo o es un cuerpo, y ese cuerpo trae al mismo tiempo una mirada de posibilidades. Entonces es algo que todo el tiempo está sucediendo. Por eso uno puede a veces nos podemos intervenir a través del cuerpo, por ejemplo, como para justamente de alguna manera poder introducirnos en otra emoción y a partir de ahí generar otros pensamientos. Pero ¿qué pasa si, así como a veces utilizamos el cuerpo para intervenir estas emociones o el campo de pensamiento, se puede a través de lo lingüístico, a través de las palabras, entrar en otros espacios emocionales y predisponernos fisiológicamente para ese otro campo de posibilidades? O sea, vamos por partes. Lenguaje, el ser humano es un ser lingüístico, y es lingüístico en tanto vive en el lenguaje y experimenta la vida a través de él. ¿Qué es el lenguaje? Bueno, nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestra palabra. Experimentamos, vivimos el mundo a través de él. Estos elementos del ser, estos elementos lingüísticos que somos, se interrelacionan entre sí y uno que tiene una modificación afecta o modifica al otro de alguna manera. Entonces, por eso es tan importante de alguna manera la inteligencia emocional o la inteligencia de poder comprender cómo es que cuando vemos es porque estamos inmersos en una emoción, estamos viviendo una emoción que hace que miremos así. Entonces, hay posibilidad de diseñar, entrar en espacios emocionales. ¿Cómo se diseña eso? Creo que estos 4 estados de ánimo básicos sirven para eso, para poder primero hacer un autoanálisis, una autorreflexión de si nos encontramos en alguno de estos estados de ánimo y si quisiéramos la transformación de estos estados de ánimo, que en definitiva hacen que se transforme nuestra mirada, entonces se transforma nuestra predisposición a la acción y obviamente crea otra vida, ¿no? Otro campo de posibilidades.
Entonces, antes de entrar en cada uno de estos estados de ánimo, podemos primero ver de qué se trata lo fáctico y lo posible. Lo fáctico tiene que ver con el mundo de los hechos y tiene que ver con aquello que hagamos lo que hagamos no se puede cambiar. Tiene que ver con el pasado, tiene que ver con posibilidades en el presente que no tenemos ningún tipo de injerencia. Entonces tiene que ver con nuestra biología. Eso es el mundo de lo fáctico. Y el mundo de lo posible tiene que ver con justamente aquellas cosas que juzgamos que si nosotros tenemos, no sé, proyectos manifestándose, sí o no, como tener la posibilidad es eso. Entonces, los 4 estados de ánimo básicos se componen en medida en que nosotros aceptamos o rechazamos estas posibilidades o facticidades. Entonces, si nosotros de repente rechazamos lo fáctico o no aceptamos lo fáctico, abrimos la posibilidad que emerja el resentimiento. Porque el resentimiento es un estado emocional que se crea cuando nosotros creemos que ese hecho es injusto. Eso que no puedo cambiar es injusto. De alguna manera hay un culpable o hay alguien que generó eso que es el culpable del sufrimiento. Y que encima, por más que uno diga o quizás no puede decir, ahí se crea justamente el resentimiento entre lo que no aceptas, que es como es, y la imposibilidad de decirlo. Esas dos son los ingredientes para crear el resentimiento. Porque cuando eso se expresa libremente y de alguna manera es lo que entendemos como ira y como quizás enojo, para que haya quizás resentimiento aparece como esta incapacidad también de decirlo o impotencia en el decirlo. Qué sé yo, puede ser también con la vida, puede ser con Dios, puede cuando de repente surge alguna enfermedad o no sé, se muere alguien, de repente uno puede entrar en resentimiento, no y poner un culpable que puede ser Dios o puede ser la vida donde uno está, además de no aceptándolo, en resentimiento, justamente, con impotencia. Bueno, es un estado de ánimo en el que realmente el campo de posibilidades tiene que ver con que uno ve, tiene que ver con, bueno, volver a repetir quizás y estar como en una emoción de justamente resentimiento. Y hay como, Nietzsche dice que hay como una sensación de venganza, ¿no? Como que de alguna manera la va a pagar. Es como que hay una promesa ahí oculta, manifiesta de que de alguna manera el otro la tiene que pagar. Y ahí Nietzsche, que tiene bastante sobre el resentimiento, te dice que el resentimiento es como tomar veneno esperando que se muera el otro. Entonces, ¿qué campos de posibilidades nos trae a nuestra vida no aceptar lo fáctico, no aceptar lo que no se puede cambiar o lo que no tenemos incidencia nosotros en cambiar? Quizás es nuestro pasado, quizás son posibilidades presentes, quizás son decisiones de otras personas. ¿Qué es lo que hoy quizás no podés cambiar? Y quizás al no aceptarlo te estás generando una emoción de resentimiento. Dijo don Ramón, la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena. Y creo que apunta a don Ramón lo mismo que Nietzsche, en el sentido de que estamos envenenados básicamente cuando estamos resentidos. Eso no quiere decir justamente no entender, no, lo bueno de entenderlo es que podemos ver quizás con mayor claridad si estamos ahí o no. A veces no lo vemos. Entonces, ¿cómo hacer para pasar del estado de ánimo de resentimiento a la aceptación? ¿Qué es el estado de ánimo de aceptación? Tiene que ver básicamente con una relación con aquello que fue o con aquello que es, desde, valga la redundancia, el aceptarlo, el poder quizás desprenderse del juicio de injusticia o del resentirlo.
Y por eso es que aparece el perdón como una posibilidad de liberación. Concretamente, podemos entender que hay dos maneras para pasar del resentimiento a la aceptación. Si es un estado de ánimo que se genera en un espacio vincular, muchas veces puede servir hacer un reclamo. Porque cuando uno está resentido es cuando de alguna manera siente que las expectativas que tiene sobre algo no están siendo cumplidas y que eso genera algún impacto negativo en la vida de quien está resentido y que hay alguien que es responsable de ese sufrimiento que causa que esas expectativas no estén cumplidas. Entonces, muchas veces el comunicar al responsable, si es que eso es posible, ya pueda hacer que entremos en otro estado de ánimo con esa persona o con nuestro equipo. Y muchas veces esta conversación no es posible porque quizás, no sé, nuestro culpable es la vida, o nuestro culpable ya no esté, o nuestro culpable ya no coordinamos acción. Ahí es donde aparece el perdón como una herramienta, no de justificación de lo que sea que haya ocurrido, que quizás para vos fue justamente en tu entender perjudicial y te generó sufrimiento, pero sí como el entendimiento de que es lo que te va a liberar para poder vivir eso que sucedió desde otro lugar, desde otra relación y con otro campo de posibilidades justamente que se te abre para adelante, porque hay un veneno de alguna manera que ya no estás sosteniendo. Y muchas veces colapsamos el perdón como, pero esto a mí realmente me dolió o realmente me generó un malestar, y si yo perdono, de repente estoy quizás avalando o justificando, pero el punto es que el perdón en este sentido no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver con vos. El perdón como un acto de liberación personal con vos mismo. A veces ese perdón tiene que ver con el otro, a veces tiene que ver con uno mismo, o a veces sentimos que estamos atados a que otra persona nos perdone. Entonces, ¿cómo entendemos las cargas que sostenemos por cosas que hayamos hecho en el pasado o por cosas que, no sé, estemos haciendo ahora y queramos modificar? Entonces, ¿cómo pasar del resentimiento a la aceptación? Haciendo un reclamo en el mejor de los casos, o no, en uno de los casos, y perdonar el acto de perdonar, que a veces puede ser desde el lenguaje dicho, emocional, pensamiento, cómo intencionarlo. Cómo perdonar es como un proceso quizás de cada uno, si cada uno quiere, si lo que le trae la posibilidad de perdonar y entrar en otro espacio de aceptación con algún hecho. Para evitar entrar en espacios de resentimiento en líneas generales, el ser explícito en las expectativas o lo mejor que se pueda, porque muchas veces el resentimiento se genera de expectativas que están insatisfechas, y muchas veces esas expectativas son ocultas, quizás porque se conocen también en la relación, en el vínculo, pero poder comunicarlas trae un porcentaje menor a que ocurra el resentimiento. Realmente esto no te asegura que nada, como escucha el otro, las expectativas del otro, nada, nunca lo tenemos eso como seguro, pero podemos achicar la brecha para disminuir las posibilidades de que se cree resentimiento. Y que cuando surja, porque es posible poder detectar y poder tener estas herramientas lingüísticas para entrar en otros estados emocionales. Y ahora vamos a el mundo de lo posible. Básicamente cuando hablamos de resignación, es cuando vemos que una persona no está viendo un campo de posibilidades de su acción transformaría su presente. No es como que haga lo que haga, el campo de posibilidades futuro no está en mi poder, no puedo hacer nada. Esa es la resignación. Cuando quizás no es fáctico, no es algo que no se puede cambiar, quizás sí se puede cambiar. Quizás hay un campo de posibilidades que aparece si esa persona o si vos accionás, ¿no? Si accionamos. Entonces,
Cuando no aceptamos el campo de lo posible, entramos en resignación. Cuando estamos en este estado de emocional, no es que nosotros a veces no damos cuenta, sino que no vemos las posibilidades. Estamos en un campo emocional que hace que actuemos de tal modo en que no vemos posibilidad de cambiar y modificar el presente. Esto va a seguir igual. Esto va a seguir siendo así. Y nos resignamos y emocionalmente eso nos predispone, por supuesto, a seguir haciendo más de lo mismo o emocionalmente disminuir quizás nuestra energía. ¿Cómo ir hacia ese espacio emocional de la ambición, que es el espacio donde aparece el entusiasmo por las posibilidades o por verlas, por ver posible, justamente? Bueno, muchas veces quien está en la resignación no se da cuenta que está en la resignación porque el estado de ánimo lo tiene a él y el punto de distinguir esto ya es súper importante porque ya te da la conciencia de que estás resignado y a partir de ahí quizás puedas explorar otras acciones posibles, porque de la resignación hacia la ambición, hacia el entusiasmo se pasa con acción, y a veces esa acción tiene que ver con repensar, reestructurar qué es eso que no es posible. Y bueno, acá es donde aparecen las herramientas que podemos tomar como terapias, como coachings, como talleres, como que en las que aprendamos justamente lo que no estamos viendo posible que podemos hacer. Porque quizás no es posible porque no lo sabemos hacer, pero quizás podamos aprender, quizás hay algo de nuestro hacer que puede crear ese futuro posible con el que uno quiere soñar. Muchas veces uno ni sabe qué es eso que quiere soñar y simplemente está resignado. Bueno, son distintas situaciones. Depende en qué situación estás, podés vos ir explorando con lo que quieras, con lo que tengas a mano, ver cómo es conectar con el campo de la posibilidad. Eso, si bien hay circunstancias que no manejamos y hay contextos que obviamente nos interpelan emocionalmente, no somos ajenos al clima social, a las situaciones grupales, a las situaciones familiares, pero sí tenemos un gran poder para registrar qué nos pasa con todo ese estado de ánimo que somos colectivamente, y ver cómo trabajar en nuestro propio estado de ánimo para traernos en conversaciones estado de ánimo de posibilidad, de crecimiento, aceptando cuando parezca y cuando estemos resignados, poder vernos, aceptarnos cuando estemos resentidos y quizás poder indagar qué hay ahí para perdonar, para reclamar esto que no veo como posibilidad y me mantiene en un estado de resignación. ¿Qué hay para aprender? ¿Qué hay para explorar que no estoy explorando? ¿O qué hay para jugar en esto que me siento resentido? ¿Qué hay para aceptar y perdonar? ¿Qué hay para soltar? Para soltar la promesa de amenaza o para soltar la idea de que hay alguien que es culpable de este sufrimiento que estamos teniendo o de estas posibilidades que juzgamos que nos han sido cerradas. ¿Qué pasa si lo perdono? Si suelto esa cruz. Muchas veces, hablando de esto, justamente soltar la cruz puede ser una pérdida de identidad, porque si nosotros somos lo que soltamos, este estado de ánimo, ya sea resentimiento o resignación, quizás empiece a operar en otro campo de posibilidades que no tienen que ver mucho con el relato que yo vengo sosteniendo acerca de mí. Entonces es una construcción hacia justamente una nueva forma de estar, de crear, de estar presente, ¿no? Y bueno, poder emocionar, poder con nuestro cuerpo traernos también a distintos espacios emocionales, porque eso también nos permite justamente ver otras cosas. Entonces tenemos el cuerpo también para acceder al estado emocional, tenemos también nuestras emociones que accedemos también a través de cómo entendemos, cómo explicamos, cómo perdonamos, cómo decimos ya está. Todo eso es algo que se puede utilizar justamente la palabra.
la palabra como lenguaje, porque somos seres lingüísticos y creamos el mundo a través del lenguaje y vivimos el mundo a través del lenguaje. Entonces la palabra, como uno de los dominios del lenguaje, nos permite justamente por determinadas situaciones pasar a otras instancias. Todo eso uno lo puede decir. Obviamente que a veces la emoción capaz que es contraria y entramos ahí en una tensión, en un aprendizaje, en un sostener acciones por más con el cuerpo, por más que emocionalmente queramos dispararnos para un lugar, por entender lo que uno está construyendo. Es un espacio justamente de mucho poder personal, justamente comprender que siempre estamos en un espacio emocional y que ese espacio emocional abre un campo de posibilidades y que ese campo de posibilidades tiene que ver con la vida que vivimos y con los resultados que tenemos y cómo experimentamos básicamente nuestro vivir. Dentro de las emociones son como unos anteojos a través de los cuales miramos el mundo. Entonces, acá vimos 4 estados de ánimo básicos a través de los cuales observamos el mundo: resentimiento, aceptación, paz, resignación y ambición. Espero que les haya sido útil alguna de las reflexiones que compartimos por aquí. Pueden seguir, pueden hacer algún comentario que siempre suma para esto de YouTube. Así que nos vemos en el próximo video.